Y empiezo. Oración de Anibesan, o vida oculta, que vibras en cada átomo, o luz oculta, que brillas en cada criatura, o amor oculto, que todo lo abarca en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás. Shanti, 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 Om. Bien, pues buenos días y buenas tardes. Gracias por conectaros. Este es la rama Bhakti de la Sociedad Teosófica Española. Estamos viendo, estudiando las estancias, explorando las estancias del Cosmogénesis. Hoy con la ambición de acabar la estancia quinta. Repasaremos muy brevemente lo que hemos visto de la estancia quinta, que es nuclear en la cosmogénesis porque trata de Foat, ¿no? Espera, que tengo que hacer aquí un OK. Aquí, ya está. Y bien, pues sí, un pequeño preámbulo. Este es Daniel Gambús. Hoy es 19 de diciembre de 2025. Es la última actividad del mes de la rama Bhakti. Y os recuerdo que es una ley de protección de datos de España que estamos grabando esta charla y que luego se colgará de la nube del canal YouTube de la rama Bhakti para que la podáis repasar o ver los que no habéis podido asistir. Y si no quisierais que saliera vuestra imagen, pues simplemente en la barra de funciones de Zoom, ahí donde está el icono de la cámara, la clicáis y se desconectará la cámara de vuestro ordenador. Muy bien, pues sin más. Me voy a la 606. A ver, aquí. ¿Dónde estás, amigo? Aquí. Va. Estancia quinta que trata de Foad, el hijo de las jerarquías septenarias. Lo dejo así, espero que se vea bien. No lo pongo en modo de presentación porque tengo que ir cambiando de lámina, saltando de una a otra y es más fácil así, pero si alguno no lo leyera bien, por favor decidlo y entonces pondría en modo de presentación a pantalla completa. Bueno, en el primer verso se introducía dragón de sabiduría, o sea, ya sabemos que es el logos manifestado, o sea, la sabiduría, el orden, la inteligencia cósmica del cosmos. Se introducen los siete primordiales y se introduce el torbellino de fuego. O sea, lo que va luego se va a perfilar como Foat, ¿no? Y es este movimiento cósmico, pero con inteligencia. Es lo que se insiste aquí mucho en este primer verso, con inteligencia. Entonces, este movimiento cósmico, esta inteligencia, aplica la fuerza cósmica, ¿no? Entonces, es muy importante aquí retener la noción de que la materia es inteligente, la materia tiene conciencia, ¿no? Y bien, obviando muchos detalles, porque si no, no lo vamos a ver todo, estuvimos viendo este diagrama que resume un poco lo que habla el segundo verso. Y es que Foat es la acción manifestada de los siete primordiales, los siete Dian Chohans, ¿no? Y existen en el sistema que estemos referenciando. Notoriamente, aquí todavía estamos hablando principalmente del sistema cósmico, o sea, de todo el universo, ¿no? Pero se podría aplicar al sistema solar, se podría aplicar también a las cadenas planetarias, ¿no? De los siete globos, ¿no? Bueno, en todo caso, Foat es la acción manifestada de los siete primordiales, estemos en el sistema que estemos. Y en este sentido, Foat es el mensajero, ¿no?, de la voluntad de estos siete primordiales. Entonces, introduce este concepto del Tsiu, ¿no? Dice, Tsiu se convierte en Foat, ¿no?, que es sinónimo de decir que la sabiduría de Mahat, o sea, de la mente universal, esa ideación cósmica, se transforma en poder creativo. Y esto lo hará a través de este de Foat. Entonces, bueno, hablábamos de un paralelismo con el pensamiento humano, ¿no?, que no es que podemos pensar muchas cosas, pero hasta que no las ponemos en acción, sea verbalmente diciéndolas o físicamente ejecutando una acción, pues se queda en eso en pensamiento, ¿no? Y eso es el puente ese que
es el FOAT, ¿no? La energía cósmica que tiene el poder creativo esto, ¿no? Entonces, estas inteligencias no son inteligencias sueltas, son jerarquías de seres celestiales, ¿no? Y hemos de tener presente que detrás de cada ley natural que vemos en la naturaleza hay una de estas entidades celestiales. Entonces, la ley de evolución cósmica surge de la mente universal. Y el alma, aunque tiene su percepción de individualidad, que de alguna forma estamos con la ilusión esta de la individualidad, constituimos, nuestras almas constituyen parte de la jerarquía. Entonces, la esperanza, la promesa, digamos, es que alcanzará un punto en la evolución en el cual nuestras almas recuperarán el conocimiento de que forman parte de estos seres celestiales, ¿eh? En el camino este de recuperar la unidad original, ¿no? Elena Blavatsky hablaba de Foad como electricidad, que era la manera que se manifestaba en el séptimo plano físico, ¿no? Y bueno, hoy en día electricidad sabemos que es un fenómeno electromagnético, ¿no? Después de Maxwell, se sabe pues que son dos aspectos de un mismo fenómeno. Y en cada plano de conciencia se presenta a su manera, ¿eh? Pero esta es la que se presenta en el séptimo plano, en el más bajo, en el más denso, en el físico. Entonces, una ley fundamental del cosmos, cuando se manifiesta, cuando los engranajes se ponen en marcha, ¿no? Es que el movimiento empieza de una forma caótica, ¿no? Al principio del universo. Y entonces entra en acción FOAD y este movimiento caótico se va convirtiendo en un movimiento circular, ¿no? Entonces, esto es muy importante también, y enfatizaba este segundo verso. Y aquí, en cuanto al diagrama en concreto, muestra dónde se posicionan estas fuerzas que actúan en los siete planos cósmicos, ¿no? Al inicio del universo, ¿no? De la cosmogénesis. Entonces, como veis, Foad se sitúa en el cuarto plano, ¿eh? Entonces, lo cual no quiere decir que los otros seis planos tienen Foad y el cuarto también. Lo que pasa es que en el cuarto es predominante, la FOAD, y las otras seis fuerzas del universo pues están en menos presencia en el cuarto plano. ¿Eh? Pero entonces, claro, todos los planos tienen todas las siete fuerzas. Luego veremos un poco más esto cuáles son, de qué hablamos, nuestras siete fuerzas cósmicas o principios cósmicos, ¿no? En todo caso, en el microcosmos, FOAD también es el cuarto plano, ¿eh? El microcosmos refiriéndose al microcosmos humano. Y ese cuarto plano es camas, ¿no? Entonces tenemos que en los planos primero, segundo y tercero, los más espirituales, es en donde se manifiesta el logo, son invisibles, son en los planos espirituales, ¿no? Y en el plano tercero, es el plano de la emanación del logos, que son los siete primordiales, lo que luego veremos que son los siete rayos, ¿eh? También otra manera de expresarlo, ¿no? Y los segundos siete primordiales, tal como anuncia este verso, son los señores del karma, son los lipicas, ¿no? Que se sitúan precisamente en el cuarto plano, ¿eh? Es el mismo en que se sitúa Foad. Y esto tiene su trascendencia. Y este verso acaba un poco misteriosamente diciendo Foad da 3, 5 y 7 pasos. Hoy veremos una posible explicación de estos 3, 5, 7 pasos que aquí nos quedaron como colgando, ¿no? Vale. Entonces, Perdona un sí, momentet, sí, sisplau. vale. Ok. Vale, no hay que apretar ningún OK, nada. Vale, de acuerdo. Bueno, pues eso. Entonces vamos. Sí, eso. Que los 7 segundos son después de los siete primordiales, los siete Dian Chohan, son los lipicas. Entonces, ven, esto de aquí representa pues los siete globos de las siete rondas de evolución de una cadena planetaria y los lipicas, que se llaman también señores del karma, pues se sitúan en el cuarto plano, que es el plano más elevado de la cadena planetaria Tierra. Si ellos han de ser los señores que rigen la cadena planetaria Tierra, pues tienen que situarse, lógicamente, en el plano más elevado que se puede aspirar en este ciclo de evolución, ¿no? Vale.
Entonces, pero otro tema muy importante que se dice también, se apunta en esta segundo verso, es que Fuad empieza a operar incluso antes de la emanación de los siete primordiales. O sea, que Fuad eh, es quien transforma la unidad, el uno, en dos y en tres. El logos no manifestado, en el semi-manifestado y en el manifestado. ¿Eh? O sea que Fuat es anterior a los siete primordiales. Esto es muy importante también, retenerlo. Bueno, pues seguimos moviéndonos para adelante, avanzando, y vamos a por ejemplo, la 622 para abordar aquí, sí, para abordar el tercer verso. Aquí en el tercer verso se introduce eh, imagen, este diagrama, este icono de espíritu y materia, ¿no? Espíritu, el triángulo es simbolizado por el triángulo en blanco apuntando hacia arriba y materia hacia abajo. Os fijáis que están entrelazados, ¿no? Y todo tiene una simbología muy potente y hay el punto en medio, ¿no? Que coincide en el punto central de ambos triángulos, ¿no? Y esto es espíritu, materia, que están entrelazados, la evolución materia-espíritu. Y esto es como una fricción, este entrelazamiento simboliza como una fricción entre las dos tendencias, la ascendente y la descendente, ¿no? Y bueno, pero hay otras interpretaciones que podrían ser, por ejemplo, porque, a ver, estos diagramas son como una plantilla, se pueden aplicar en distintos sistemas. Si hablamos de la cadena planetaria, pues serían los siete globos y en cada una de las aristas de los vértices, perdón, de cada uno de los dos triángulos, pues se situaría uno de los globos y el séptimo, el centro, pues sería la Tierra, que sería el punto central. ¿Por qué? Porque es el punto en que cambia la tendencia de descendente, de aparente involución a ascendente, a evolución. O sea, que el espíritu prevalece sobre la materia, y es el punto de inflexión. Vale, pero también estuvimos viendo otra imagen muy potente que era la del caduceo, ¿no? Y aquí se presentaba a Fuad como una traza de líneas espirales, ¿no? Y bueno, el caduceo de alguna forma reproduce esta traza de líneas espirales, que son las dos serpientes, como veis, que están también entrelazadas, y es otra vez la simbología del espacio, perdón, espíritu-materia, y está la vara central, ¿no? Que es estable, es estática, y a través y el entrelazamiento en espíritu y materia es a través de este vara central. Son dos fuerzas, en definitiva, que juegan alrededor del eje central. Entonces, bien, FOAD, traza de líneas espirales, pues una vez más se presenta como este fenómeno electromagnético, aunque en la época de Elena Blavatsky todavía no se conocía el fenómeno en espiral en el electromagnetismo, lo que es la bobina. Vale. Entonces, un poquito más adelante, aquí, en el cuarto verso, aquí entra en un tema un poco burocrático, diría yo, que es unir la sexta y séptima, ¿no? Y dice, no, es que la sexta es la séptima y tal, y el primero es el segundo, empiezan el tema este que introducirlo aquí, ¿no? Entonces, cuando dice unir la sexta y la séptima, se refiere a los estados de conciencia, aquí lo viene, y se refiere a los dos estados de Buddhi y de Atma. Atma, de alguna forma, no, forma parte del absoluto. Entonces, forma parte de la seidad que hay, es como la seidad que hay detrás de otro. Es la primera percepción que podemos tener a nivel muy abstracto de lo absoluto, Atma, ¿no? Y luego está Buddhi, que es la primera diferenciación que se presenta, ¿no? Y Fuad es quien une estos principios superiores, ¿no? Esto es muy importante porque, claro, esto derivará, como os podéis imaginar, a la mónada humana, que ya la cita por aquí, que tiene los dos principios, Atma Buddhi. ¿Eh? Bien, y también hablaba de Eros y Cupido como una comparación que decía el dios mitológico griego Eros es este amor universal, es en definitiva este Foad, es
toda esta energía que hace que los planetas giren, que se cree toda la infraestructura necesaria para poder albergar la vida que dé lugar a la evolución de la conciencia, etcétera. Y luego está Cupido, que es el amor personal, ¿no? Que es que de alguna forma representa el cuaternario inferior, el amor más egoísta, más personalizado, más de intercambio, sin este altruismo, ¿no? De fondo. Vale. Y, y todo ello, como siempre, como simbología de lo que es el Foad, ¿no? Entonces, aquí en el cuarto verso insisten que los lipicas situados en la rueda central, ¿no? Entonces, vale, esto es una interpretación que hace que esta rueda central es el cuarto globo. Como he dicho antes, es el globo más denso de la cadena planetaria, el que está a nivel evolutivo, el inferior. Y dejadme un momento que voy hablando de FOAT, y electricidad, tengo la batería baja, ahora se está cargando. Bien, 7 globos de la cadena planetaria y la Tierra es este punto central, ¿no? El punto de cambio de tendencia y donde actúan los lipicas, ¿no? Hemos dicho ya desde el cuarto plano. Vale. Entonces, em, Entonces, este globo, a ver, se llama globo kármico, aunque claro, todos lo son, porque como bien apuntó, ahora me acuerdo, Clarisa en la sesión anterior, el karma es una ley universal y se da lugar en todas las partes, ¿no? Ah, ¿querías decir algo más, Clarisa? Sí, es que esto me está llamando mucho la atención porque, a Sí, ver, em, aquí cuando está hablando de foja, traza líneas espirales para unir sí. la sexta a la séptima, la corona. Hmm. Habla de los Lipika y a continuación dice entonces el divino Arupa se refleja en Shayaloka, la primera Sí, vestidura de de Anupadaka. Nupadaka, sí. Eso no lo comentamos el día pasado, Anupadaka ¿eh? es el segundo plano, Ujú, no habla de la Tierra densa, no está hablando de nuestro planeta Tierra. Aunque pueda hablar de ello, no está hablando del plano físico de la Tierra. ujú, Está hablando del segundo plano del septenario todavía. ujú. Está hablando que el ejército en cada ángulo es la hueste de seres angélicos, los Dayan Chohans. Sí, Si está hablando las jerarquías de arriba todavía. sí, sí, sí. Sí, sí, es correcto lo que dices. Sin embargo, o sea, en la cadena planetaria sucede lo mismo, pero a un nivel de conciencia más bajo, ¿no? Se repite, digamos, el mismo proceso. Sí, pero tiene los Ujú. 7 planos y por lo Sí, tanto cuando habla de Anupadaka y no habla de los planos inferiores. sí. Bien, bien, pero sí. Bueno, Sí, no, es verdad lo que dices. Yo lo estaba, digamos, ya, como os he dicho antes, cada uno de estos ¿cómo lo diría? Verdades metafísicas suceden a nivel cósmico, suceden a nivel de sistema solar y como no puede ser de otra manera, suceden en la cadena planetaria y suceden igual a su nivel en el globo terrestre, ¿no? En el globo D, ¿no? De la Tierra. Pero sí, es verdad, aquí en el cuarto verso está, como dice Anupadaka y el Hijos de la Luz, y etcétera, pues está hablando de la cosmogénesis, pero como cita la rueda central y la rueda central de alguna forma se refiere a los globos y al ciclo de la cadena planetaria, yo creo que ella o el verso va saltando de una manera desordenada de la cosmogénesis al sistema de la cadena planetaria, ¿no? Y por esto me estaba centrando en la explicación de cadena planetaria, pero sí, la cosmogénesis también se aplica y Anupadaka se refiere a la cosmogénesis, claro. Ujú, ujú. Bien, en todo caso sí, gracias por la aportación y no nos confundamos, simplemente que el patrón este de una verdad metafísica tiene que reproducirse
a su nivel de conciencia en cada uno, en cada sistema en el que nos movamos, de alguna forma. Bien. Ah, si bien, si la interpretación que hacemos es el de si me permitís, que sea el de la cadena planetaria, pues estamos hablando del cuarto globo, la Tierra, y que de alguna forma se puede decir que es el globo kármico o más kármico, con la salvedad de que, claro, la ley del karma se cumple en cada uno de los globos y en todas partes y en todos los sistemas, ¿no? Porque todos lo son, ¿no? Ah, pero es que en concreto en la cadena terrestre, el cuarto globo determinará la evolución ascendente. Y imaginémonos que hacemos cosas tan mal hechas en el cuarto globo que la evolución sigue adelante porque todo el universo empuja hacia la evolución y la cadena planetaria también, pero se han hecho cosas torcidas. Entonces sería como si el árbol continuaría creciendo pero torcido, ¿no? Entonces, la evolución ascendente de alguna forma está un poco en juego, en que salga bien en los próximos globos en función de lo que hagamos ahora, que será el momento en que el espíritu se elevará por encima de la materia, y este es el momento de cambio de tendencia. Esta es la responsabilidad que tenemos la humanidad, ¿no? Bien. ah, y aquí es donde acabamos el cuarto verso. De hecho, esta última parte no la vimos, esta última frase que comentaba Clarisa de Anupadaka y del Chaya Loka, que es lo que vamos a ver ahora. Pero antes, recordar que el, aquí se hablaba de que el primero es ahora el segundo, ¿no? Y para no confundirse, y hablaba del el reino del nómeno y el mundo de la verdad, y que ahora el mundo de la verdad pasaba a llamarlo el primero. Bueno. Entonces, el primer plano, el mundo de la verdad, Atma, no es el primer plano de una serie de 7 planos. Es la totalidad dentro de la cual las otras 6 diferenciaciones tendrán lugar. Y esto, si os acordáis de en su día cuando vimos las cartas de Elena Blavatsky a Sinet, la 118 y 119, vimos como preparación a los... Voy a hacerlo un poco grande porque am, esto es a nivel macrocósmico y esto es a nivel microcósmico, ¿no? Y en el cuarto plano se sitúa Foad, ¿no? Y aquí es donde se ven las otras fuerzas cósmicas, la pracrítica, la física, la astral, la de Jiva, la individualización, Foad, la de Mahasika, Mahat, la mente universal, y la Alaya, que es el alma bueno, del espíritu del universo, ¿no? Y entonces lo que es el espíritu del universo, o sea, lo que sería el equivalente a Atma, ¿no? En los 7 principios del microcosmos, pues fijaros que se representaba como un huevo, ¿no? Y que rodeaba los otros 6, ¿no? Y es un poco lo que está diciendo aquí, ¿no? Entonces, claro, propiamente es 1, 2, 4, 5, 6, o si contamos al revés, porque está puesto del revés, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el 6, que en el microcosmos también sería como el Budi, ¿no? El plano Budi, pues se pasaría a ser el primero, porque el otro es integrador de todos estos 6. Esto es un poco lo que está diciendo aquí con esto de el primero es ahora el segundo. Vale. Entonces, vamos ahora a entrar en materia nueva, y para ello vamos a perfilar un poco más lo que estábamos viendo, que es la frase, dicen ellos, esto es bueno, el primer mundo divino está dispuesto, el primero es ahora el segundo. ¿eh? Y ahora ya lo pongo en plan presentación y entramos en materia nueva. Vale, entonces, Elena Blavatsky comenta respecto a la parte resaltada del cuarto verso: este mundo de la verdad puede únicamente describirse, según el comentario, como una estrella resplandeciente desprendida del corazón de la eternidad, el faro de esperanza, de cuyos 7 rayos penden los 7 mundos del ser. Verdaderamente es así, puesto que estos son las, perdón, 7 luces cuyas reflexiones constituyen las inmortales mónadas humanas, el Atma o el espíritu irradiador de cada criatura de la familia humana. Bueno, a ver, este
corazón de la eternidad se refiere al mundo del noumeno, el primer mundo, que acabamos de decir en la transparencia anterior aquí, el mundo del nómino, que en realidad es la totalidad. Y que esta totalidad es como una estrella resplandeciente desprendida del corazón de la eternidad, una forma muy poética de decirlo, y el faro de esperanza de cuyos 7 rayos penden los 7 mundos del ser. Entonces, tenemos la estrella y tenemos 7 rayos, las 7 luces o los 7 Hans. Ojo, y esto estamos hablando a nivel cósmico aquí, volviendo al tema de que he sacado antes a colación Clarisa. Estamos hablando de nivel, pero lo podríamos aplicar al sistema solar, lo podríamos aplicar en la cadena planetaria o incluso en el planeta Tierra, ¿eh? O en el microcosmos humano. Entonces, tenemos la estrella, tenemos 7 rayos, tenemos 7 luces. Y Elena Blavatsky dice que los reflejos de estas 7 luces son las mónadas inmortales, el Atma o espíritu irradiador. Y esto está en cada individuo de la raza humana. ¿Y cómo se expresa? Pues a través del siguiente plano, que es el plano del principio Buddhi. Y por esto las mónadas se dice que son Atma Buddhi. La parte espiritual de la mónada es Atma y su vehículo es Buddhi, que es el primer vehículo que percibimos nosotros, porque Atma queda muy, muy abstracto para nuestro nivel de conciencia y por esto le llama que el segundo es el primero. Por esto lo dice. Bueno, fijaros que la estrella es blanca, porque tiene todos los colores del espectro. Y sabéis que cuando se tienen todos los colores del espectro, pues la luz es blanca y no la percibimos como una mezcla de los 7 colores de los 7 rayos, ¿no? Los 7 rayos no se tocan mucho en teosofía, pero bueno, hay una aceptación general y quizá la escuela de Alice Bailey, habla más de ello. Primer rayo, lo habréis oído, se relaciona con los atributos de voluntad-poder. El segundo rayo, amor-sabiduría. El tercer rayo, inteligencia activa. El cuarto rayo, armonía en el conflicto. El quinto rayo, ciencia concreta. El sexto rayo, devoción, idealismo. Y el séptimo, ceremonia ritual. ¿No? No, no, no voy a entrar en esto. Está el tema de los colores, sonidos, etcétera, ¿no? Son diferentes graduaciones de manifestación de los 7 rayos o de los 7 seres primordiales. Entonces, bueno, la conciencia es una, pero se manifiesta como en 7 niveles, en 7 atributos de conciencia. Entonces, la conciencia una, el logos, pues se diferencia en 7 modalidades o cualidades. Y cada una de estas cualidades, o sea, cada uno de estos rayos de conciencia que son representados por estos seres, estos 7 seres primordiales o Diancho Hans, tienen las 7 cualidades que están implicadas en el logos. O sea, repito, cada uno de ellos tiene las 7 cualidades, pero una de ellas será más prominente que las otras. Es como lo mismo que decíamos antes que un FOAT, ¿no? Que todos los planos de conciencia tienen FOAT, pero es en el cuarto plano donde FOAT es predominante, ¿no? Y entonces estos puntitos que veis de los distintos colores, ¿no? Del diagrama, pues representan las mónadas humanas. Entonces, las células de algunos individuos de estas mónadas humanas pertenecerán a un rayo particular, digamos el primero, y yo le he puesto rojo, bueno, en una forma simbólica de representarlo, ¿no? Entonces, estas mónadas tendrán más prominentes las cualidades del primer rayo, lo cual no quiere decir que no tengan las otras 6 cualidades. Otras mónadas tendrán pues el segundo rayo, que yo lo he puesto aquí de color naranja, y etcétera. Es una forma de visualizarlo, de esta simbología, ¿no? Etcétera. Entonces, podemos separar la humanidad en 7 grupos, y aparecen pues 7 humanidades o 7 razas raíz, etcétera. Esto ya se trata más en la antropogénesis, aunque veréis que en la séptima, especialmente la séptima estancia, cuando lleguemos, por ahí febrero, hablaremos un poco de esto, más en profundidad. Bueno, entonces, es por ello que Elena Blavatsky dice en el comentario que estas mónadas constituyen el espíritu irradiador de cada criatura
de la familia humana. ¿Eh? Vale, muy bien. Entonces, un tema, este es específico, cojo dos trocitos de dos frases distintas, pero que es importante para situar esto. El segundo, el primero es ahora el segundo. Entonces, el divino Arupa. Vale, entonces, y comenta Elena Blavatsky, el mundo divino, las innumerables luces encendidas en la luz primitiva, los buddhis o almas divinas sin forma del último mundo Arupa, Arupa, informe. Arupa significa sin forma en sánscrito, y Rupa, forma. Entonces, ella lo que está diciendo aquí es que, o que está comentando, es que a partir del primer mundo, o la totalidad, el huevo, que engloba los otros 6 planos de conciencia, que representa en el principio Atman, surge el segundo mundo, que es el divino Arupa. Entonces, y es esto al que se refiere el texto que he resaltado aquí, divino Arupa. ¿eh? ¿De acuerdo? O sea, segundo mundo está relacionado con Budi, en el microcosmos humano. Entonces, el divino Arupa es el universo sin forma del pensamiento divino. Ahora, sí, un poco de paciencia porque veremos en un momento un diagrama que yo espero que aclare todo este tema. Pero antes vamos a ver esta última frase que antes ha salido a colación, ahora la vamos a ver, que es el divino Arupa, ¿eh? se refleja en Chaya Loka, la primera vestidura de Anupadaka. O sea, ahora estamos, boom, ahora tira para atrás y volvemos a estar en el cosmos, en el universo, en el origen del universo, en el cosmogénesis, ¿no? O sea, primero, el Chaya Loka. ¿Qué es el Chaya Loka? Vale. Chaya Loka es el mundo oscuro de la forma primordial. Esto es muy importante entenderlo y vamos a explicarlo. Es en este nivel que las formas empiezan a aparecer. Más abajo digo que el diagrama se verá un poco más claro. En su momento, un poco de paciencia hasta que llegamos allí. El divino Arupa no tiene forma todavía. Y luego aparece la palabra Anupadaka, que, bueno, sánscrito sin parentesco, existe por sí mismo, o sea, de alguna forma nacido sin progenitores, sin papá y mamá. ¿eh? Sin padre y madre. Y entonces este término se aplica, por ejemplo, a los Dhyani Budas, ¿no? Aquí se refiere al aspecto de lo absoluto, manifestado a través de la mónada Atma Buddhi, que adopta su primera vestidura en la forma de Chaya Loka. Y ahora vamos a ver qué es esto de Chaya Loka. Entonces, dice, si la... Estoy leyendo aquí, esto lo comenta Elena Blavatsky. Si la deidad, el radical uno, es una sustancia eterna e infinita que jamás se consume. Y ahora cita al Génesis cuando se le aparece Yahvé en forma de fuego allí que prende un matorral sin consumirse. Dice, el Señor de tu Dios es un fuego consumidor. Génesis, no sé qué capítulo. Entonces, vuelvo a leer. Si la deidad, el radical uno, es una sustancia eterna e infinita que jamás se consume, no parece entonces razonable considerar a la enseñanza oculta como antifilosófica, cuando dice, así fueron formados los arupa y los rupa, los sin forma y los con forma, los mundos, sin forma y los mundos con forma. De una luz, 7 luces, de cada una de las 7, 7 veces 7. Vale, entonces, la deidad o el radical uno está detrás de donde se inicia el proceso de diferenciación, ¿no? De esto estamos todos de acuerdo. Mm, Ese lugar, para describirlo de alguna manera, se dice que es eterno, infinito en cuanto a sustancia y que nunca será consumido, porque es eterno y infinito. No puede consumir una cosa que es eterna e infinita, no puede consumirse, ¿no? No se puede acabar. Entonces, y esto es muy importante, acordarse de esta propiedad, porque cuando decimos que a partir de la unidad surge la diversidad, entonces, claro, nos podríamos preguntar si la unidad se pierde en aras de la diversidad, ¿no? Es una pregunta lógica, ¿no? Porque, yo qué sé, si cuando tenemos una naranja y la cortamos a gajos, entonces
la pregunta es, la unidad de la naranja está perdida, ¿no? Ya no existe la naranja como unidad, están ahí los gajos, ¿no? Entonces, ¿es este el caso para los principios universales, cuando la diferenciación surge? ¿No? ¿La unidad se consume en la diferenciación? Bueno, Elena Blavatsky tiene una respuesta contundente, ¿no? Ella afirma sin tapujos que la unidad jamás se consume durante el proceso de diferenciación, puesto que la creciente diferenciación no es más que una creciente ilusión, ¿no? Entonces, la unidad que queda en segundo término o abrazando a esta diferenciación nunca cesa de ser esta unidad, ¿no? Nunca es ni será consumida. Y es lo que está diciendo aquí en este comentario, ¿no? Esto dices, bueno, muy bien, como filosofía está bien, pero claro, si de verdad nos dejamos empapar por por este texto, ¿eh? No solamente lo exploramos y lo intentamos entender, sino que nos dejamos empapar hasta la médula de nuestra alma, claro, esto genera una responsabilidad, ¿no? Y es que ante el conflicto tenemos que desarrollar la responsabilidad de buscar las cosas que nos unen. Y a veces cuesta mucho encontrar lo que nos une, porque la persona que tienes delante o el conflicto que tienes delante, o que sea, busca la separación, ¿no? Y te puedes sentir muy solo tú buscando la unidad, ¿no? Aquello que te une a la otra persona, a pesar de la aparente separación que incluso puede doler, puede dar pena, ¿no? Pero hay que buscar siempre esa unidad, ¿no? Esa es la responsabilidad quien entiende en profundidad estos textos, ¿no? La unidad nunca será consumida, a pesar de las diferencias. Bueno, seguidamente, Elena Blavatsky inserta una cita del ocultismo, ¿no? Dice, así fueron formados los Arupa y los Rupa, los mundos, visibles, con forma y sin forma, ¿no? De una luz, siete luces, de cada una de las siete, siete veces siete. Bueno, este verso habla de la diferenciación gradual desde la unidad del mundo sin forma al mundo divino y gradualmente en la forma primordial. ¿Eh? Entonces, pero vamos a ver esto ahora en el diagrama prometido que viene aquí y espero que esto arroje un poco de luz a todos estos términos que quizá han quedado un poco deshilachados y difícil ver la secuencia que está siguiendo Elena Blavatsky comentando este verso cuarto. Bueno, lo primero, tenemos el nómeno, que es el corazón de la eternidad, como decíamos antes, como decía antes Elena Blavatsky. Se trata del plano que está más allá de los planos manifestados. ¿Eh? ¿Vale? Y a partir de este plano surge la estrella, la estrella blanca esa, ¿no? En el mundo de la verdad. En sánscrito, verdad, sat, para realidad, que es el proveedor de la seidá, que es esta realidad o seidá y realidad con mayúscula, que se le da el significado de lo verdadero o la verdad, ¿no? Es el que da ese significado de verdadero a la verdad en este nivel, ¿no? Otra manera de llamar esta sad o este proveedor de ser, o sea, seidá, es Atman, es el nivel cósmico de Atman. ¿Eh? En el comentario de Elena Blavatsky, ella dice que Seidá es el absoluto sí mismo en los planos manifestados. Entonces, el verdadero estado de absolutez está más allá de la manifestación, pero está más allá de cualquier cosa que podamos decir o concebir para describirlo. Y lo vimos ya en la primera estancia. No, lo absoluto no es esto, no es lo otro, no es lo otro, ni neti, 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 ¿no? Consecuentemente, Atman es el aspecto de lo absoluto en los planos de la manifestación. Y por esto no es un plano propiamente en sí, sino que engloba los otros seis planos de conciencia, reproduciendo aquella unidad que en el mundo de la ilusión de los planos manifestados se diluye. ¿Mm? Entonces, después de este primer plano, el plano de la verdad, pues viene el segundo plano, que en el microcosmos del ser humano le llamamos Buddhi, ¿eh? O le llamamos también el primer mundo divino, porque en realidad es el primer plano que a nosotros podemos percibir, ¿eh? Que
segundo mundo, pero que lo llamamos primer mundo, porque es el primer mundo que nosotros podemos percibir. Entonces, el mundo de la verdad es el antecedente del primer mundo, nuestro o de cualquier otro plano inferior. Sí, en realidad y propiamente hablando es el segundo mundo, aunque el primero percibido por nosotros. Vale, para que no nos perdamos. Entonces, el siguiente plano descendente es esta divino Arupa, que acabamos de citar. Este es el universo del pensamiento sin forma. Arupa, acordaros, sin forma, divino sin forma, pensamiento sin forma, o sea, abstracto. Entonces, el principio humano equivalente, y fijaros que voy saltando del cosmogénesis al microcosmos, pero yo creo que ya con tantas veces hacerlo en estas sesiones pasadas, ya tenemos toda la mente ágil para poder saltar de un sistema al otro sin perdernos por el camino. Entonces, el principio humano que le corresponde es el mana superior, claro, que es el plano sin forma de manas, que es el vehículo de quién, del que está encima. ¿Quién está encima? La mónada dual Atma Buddhi. Y aquí está nuestra misión, a nivel abstracto, a nivel nominal. Esta es la misión que tenemos en este mundo, con que hemos venido, ¿no? Y este será pues el tercer plano. O sea, la misión es unir ¿eh? lo que es la mónada, el binomio de mónada Atma Buddhi con el mana superior. Y entonces viene seguidamente el cuarto plano, que es donde tiene lugar la forma primordial. Ya empieza la primera forma tenue. Y Elena Blavatsky llama este plano intelectual, el de la forma original, es el Chayaloka, que ha salido antes a colación, este nombre. Y este es el Kamas Manas, ¿no? Es el mana, o sea, el manas inferior, la mente conceptual, mezclado en un torbellino con las emociones, con la psique, ¿no? Lo que es la psique, ¿no? Entonces, este es el plano en el cual las formas empiezan a desarrollarse. Y este es, de alguna forma, el plano más elevado de la cadena planetaria, o sea, el plano de punto de partida. ¿eh? Recordemos que hay 7 planos y que los 3 más elevados son sin forma y están más allá de nuestra capacidad cognitiva. Entonces, la cadena planetaria tiene 7 globos y el primero empieza su evolución en el cuarto plano, empezando a contar por el plano más inferior, el de la Tierra física. Entonces, el Chaya Loka es este cuarto plano en el cual la cadena planetaria empieza su evolución, que es primeramente descendente, o sea, y aparentemente es una involución, aparentemente es una involución, pero es el proceso que tiene que seguir la evolución en mayúscula. Cuanto más abajo el proceso desciende, más y más sucede el qué, la diferenciación. Acordaros que cuando entramos al mundo mineral, una mónada mineral, luego empiezan a haber los grupos de almas vegetales de alguna forma, luego los animales, pero son grupales, no son individuales. Y solamente con el hombre llega la individualidad. Entonces, mientras estamos en la primera parte de la U, de la descendente, la materia se va volviendo más y más rígida, más separada, más densa y más concreta. ¿eh? Ahora se ha manifestado la diferenciación de los planos cósmicos. Cuando eso sucede, Fuat empieza a actuar en ellos. Recordemos que en el verso segundo rezaba que Fuat toma 3, 5 y 7 pasos. Y lo dijimos, aparquémoslo y vamos a ver, porque esto más adelante se va a explicar un poco, o al menos da pistas para posibles interpretaciones que comprendo que puedan ser discutibles, pero vamos a explorarlo juntos. Si alguien quiere decir algo, que lo diga. Porque estos 3 pasos habían sido dados para producir los 3 planos elevados sin forma. Y seguidamente Foat hace 5 pasos y luego dice que hace 7. Bueno, el quinto verso trae un poco de aclaración al tema y empieza precisamente citando esto. Foat da 5 pasos y construye una rueda alada en cada ángulo del cuadrado para los 4 santos y sus ejércitos. Toma ya. Parece que complica la cosa, pero
yo creo que da buenas pistas para saber por dónde van los tiros, los 3, 5 y 7 pasos. Entonces, este verso puede ser interpretado de distintas formas, ¿eh? Entonces, Fuad está activo operando la diferenciación de los tres primeros planos. Es el Fuad anterior al Fuad luego de la manifestación, ¿eh? Porque los tres primeros planos, ¿qué es lo que está sucediendo? El uno, o sea, el logos no manifestado, se transforma en el 2, o sea, el logos no manifestado y el semi manifestado, y se transforma en el 3, o sea, en el logos manifestado, semi manifestado y el no manifestado. ¿Eh? Ahí está actuando ya, y esto es antes de que aparezcan los siete primordiales, o sea, los siete rayos con sus atributos o siete Dian Chohans. ¿Eh? Entonces, bueno, entonces FOAT es como si tuviera una segunda ola de actividad, ¿no? Que empieza otra vez con la secuencia de pasos de primero, segundo y tercer plano, y luego desarrolla el cuarto y el quinto. Entonces, Elena Blavatsky lo que comenta aquí es que los dos últimos planos, el sexto y el séptimo, no están todavía involucrados en el proceso de la manifestación. ¿Eh? Ello involucra solamente los cinco planos más elevados. Hoy hemos pasado del 3 al 5. ¿Eh? Fijaros, no sabemos el significado de por qué es así, ¿eh? Pero debe haber alguna razón. Al menos yo no lo sé. Si alguno lo sabe, que levante la mano y lo diga. Entonces, pero normalmente cuando Elena Blavatsky describe los planos más bajos, dice, por ejemplo, que el plano más bajo es una sombra proyectada del plano que le sigue en orden ascendente, o sea, más evolucionado. ¿Eh? Y de forma genérica lo llama plano astral, lo cual puede llevar a confusión si no estamos hablando del plano físico y el astral, sino que hablamos del astral y el mental, pues puede llevar a una confusión, o mental y Buddhi, o Buddhi y Atma, ¿no? Entonces, el plano astral propiamente dicho es el prototipo, ¿no? El molde, del siguiente plano descendente, el plano físico en el caso del plano astral propiamente dicho, ¿no? Entonces, consecuentemente, los dos planos más bajos están muy conectados entre ellos dos y muy conectados a la expresión más baja de la evolución. Pero ello es así para todos los planos consecutivos de 2 a 2, repito. ¿Eh? Entonces, en vista de esto que acabo de decir, quizás FOAD primero opera en los tres planos más elevados, ¿no? Seguidamente operaría en estos tres planos más los dos siguientes, o sea, del plano uno al quinto. Y finalmente operaría en los dos planos más bajos, el sexto y el séptimo planos, o sea, astral o kama y el físico. Y entonces, en tal caso, tendríamos una explicación de la afirmación del segundo verso, cuando dice que FOAD da 3, 5 y 7 pasos a través de las 7 regiones superiores y de las 7 inferiores, del segundo verso de esta misma estancia. Bueno, es una interpretación, quizá la estamos explorando juntos y si alguien tiene algo que decir, que lo diga, o si se le ocurre posteriormente, pues también y rebobinamos, ¿no? Bueno, entonces dice el texto, sigue diciendo, construye una rueda, ¿dónde estás? Mm, em, bueno, no, lo pasamos. Vamos, sí, Fuad da 5 pasos. Vamos a ver, dice los pasos, sí, aquí tenía que leer. Los pasos, como ya se ha explicado, dice ella, se refieren tanto a los principios cósmicos como a los humanos. ¿Veis? Cómo va saltando de cósmicos a humanos. Y es que ya se comentó en la estancia 4 esto, ¿no? Se refiere a la formación de los planos a nivel macrocósmico para el sistema que se está tratando, el cosmos, la cadena planetaria, el que sea, y aplicado al ser humano, al nivel de microcosmos, ¿eh? Entonces se refiere al desarrollo de los distintos principios del hombre. Y como con lo que es arriba es abajo, pues lo que expliquemos a nivel macrocósmico o cósmico tiene que suceder al nivel de la conciencia humana en los principios del hombre también, ¿no? Y dice aquí, desde un punto de vista cósmico, Fuad, dando 5 pasos, se refiere aquí a los 5 planos superiores de la conciencia y del ser.
siendo el sexto y el séptimo, contando hacia abajo, o sea, los dos más bajos, astral y físico, perdón, ya lo dice, sí, el astral y el terrestre, los dos planos inferiores. Bueno, un poco pues reforzando la interpretación que acabo de hacer, entiendo yo, pero repito que, bueno, si no veis otra cosa, pues lo decís, ¿no? Y para acabar el quinto verso, a Foad da 5 pasos. Solamente hemos hablado de los 5 pasos, ¿eh? Y construye una rueda alada en cada ángulo del cuadrado para los 4 santos y sus ejércitos. Bueno, esto dicho así no se entiende nada, pero los comentarios que ella misma da a este verso son aclaratorios. Y dice, estoy aquí, estos son los 4 Maharaja, sí, o grandes reyes, de los Dhyan Chohans, los Devas, que presiden sobre cada uno de los 4 puntos cardinales. Son los regentes o ángeles que gobiernan las fuerzas cósmicas del norte, del sur, del este y del oeste. Fuerzas que poseen cada una distinta propiedad oculta. Estos seres están también relacionados con el karma, pues éste necesita agentes físicos y materiales para poner en práctica sus decretos. El karma, ¿no? Vale. Los 4 o Maharaja forman parte de la jerarquía de los lipikas, según el hinduismo exotérico, pero en un plano más bajo que los lipikas. Los lipikas son los espíritus del universo. Entonces, Elena Blavatsky utiliza frecuentemente alma y cuerpo de forma alegórica, ¿no? Diciendo que hay 3 formas de manifestación o 3 dominios de operación de las jerarquías o seres celestiales. Esto es muy importante, porque cuando profundizamos un poco en una jerarquía de seres celestiales, por ejemplo, los lipikas, pues hay que tener presente que hay el mundo o reino más elevado, o sea, la jerarquía de seres que son el espíritu de toda la organización de esa jerarquía que se está manifestando más abajo. Entonces, son de alguna forma el espíritu. Entonces, las jerarquías inferiores serán el vehículo. O sea, entonces, la segundo dominio, pues sería la jerarquía del medio. Es que es como el alma, ¿no? El alma que sirve de vehículo al espíritu. ¿Eh? Y luego está en un tercer nivel la jerarquía más baja, que es como el cuerpo de toda la organización de las jerarquías. Cuerpo, alma, espíritu. Toda jerarquía presenta esta plantilla, sean lipicas a nivel cósmico, sean lipicas a nivel del sistema solar, sean lipicas al nivel del planeta Tierra, globo D. Todos los seres de estas jerarquías están hechos de una naturaleza parecida, ¿no? Eso sí, pero se manifiestan en distintos planos. Con lo cual, los que están en la parte más elevada, más avanzada de esa jerarquía, se manifiestan en los planos más altos, los otros, los que hacen de alma, de alguna forma, en los planos medios, en los planos bajos están pues, los que, el cuerpo, ¿no? De esa jerarquía. ¿Eh? ¿De acuerdo? Esto es importante retenerlo. Entonces, en el caso específico de la cadena planetaria, ahora me muevo en la cadena planetaria terrestre, la parte superior del conjunto de estas jerarquías es como el espíritu, que en esta jerarquía particular son los lipikas. Luego está el segundo nivel, que sería como el alma, que serían estos maharajas, citados en este verso. Y en el hinduismo exotérico, ya lo comentamos en una sesión anterior, se presentan 4. ¿eh? La Bien, la teosofía habla de 7, pero aquí, como es un texto que viene de la doctrina secreta del libro de Xian, cita los 4 maharajas del hinduismo exotérico. Finalmente tenemos la parte física de esta jerarquía, que para esta jerarquía particular serían algunos dioses menores o devas, como se diría en la tradición hinduista, o sea, devas inferiores y elementales, que es un nuevo agente que tiene lugar también en toda la construcción del universo, ¿no? Y, macrocósmico y microcósmico. Entonces, estos últimos, los elementales, se utilizan para la manifestación del karma, la más
la más física, la etérea, la astral, etcétera, ¿no? Y también a nivel mental. Entonces, los cuatro Maharajas son los devas inferiores que dirigen las acciones de las fuerzas elementales en el plano físico, ¿no? Y así, mediante la intervención de los lipikas, los Maharajas y los elementales manifiestan y ejecutan el karma, ¿eh? Esto es como lo presenta la doctrina secreta aquí en concreto, ¿no? Entonces, Elena Blavatsky aquí en este comentario dice que los cuatro vértices del cuadrado, cuando estamos en el plano terreno físico, ¿no? Se refiere a las cuatro fuerzas cósmicas de los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Y por esto, siempre en las tradiciones esotéricas, siempre se ha dado importancia a las cuatro direcciones cardinales y, por ejemplo, un ritual o una meditación, pues según lo que se busca una orientación. En los templos también, sabéis que en los templos cristianos la salida del sol por el este es la puerta de entrada, el oeste es el ocaso, o sea, donde se pondría el crucifijo, la muerte de Jesús, etcétera, ¿no? Y la resurrección también sería el este, ¿no? Entonces, pero eso reproduce lo que ya hacía Osiris y Ra en los templos egipcios, ¿no? No es nuevo de los cristianos esto, ¿no? Bueno, en todo caso, en este punto del verso quinto no se está todavía en el plano físico, ¿eh? Pero las fuerzas que aparecen de las distintas direcciones cardinales son una manifestación de fuerzas cósmicas superiores. Entonces, bueno, en la logia en la cual Elena Blavatsky deparaba preguntas acerca de la doctrina secreta con un grupo reducido de estudiantes, estoy hablando de la logia de Londres, ella afirmaba, al tratar este verso, que en realidad hay influencias que vienen de los cuatro puntos cardinales que son magnéticamente distintos unos de otros. ¿Eh? Entonces, algunos aspectos de estos magnetismos son beneficiosos y otros son perjudiciales y hay que conocerlos. ¿Eh? Por esto, bueno, hay toda una ciencia de cómo hay que orientar las camas, de cómo hay que poner la cabeza al ir a dormir, cómo hay que orientar las casas, qué va a ser nuestro hogar, etcétera, ¿no? Entonces, ella dice que todos estos fenómenos están conectados con el karma y que están conectados con estos seres divinos que son las inteligencias que hay detrás de dichas fuerzas. ¿Eh? En todo caso, la teosofía no entra mucho en estos temas. Lo deja a nivel genérico porque entiende un poco que con la evolución esto viene, este conocimiento, de una forma más natural y, bien, adquirir este conocimientos antes de haber desarrollado los poderes, digamos, supramentales, para adquirirlo de forma natural y espontánea, pues, bueno, es un poco tecnología y realmente no se está preparado, aunque se pueden hacer técnicas y métodos para desarrollar un poco estas sensibilidades, ¿no? Bueno, antes de entrar al sexto verso, si es que entramos, voy a parar un momento y no sé si alguien, voy a dejar de compartir y si alguien tiene algo que decir de lo que hemos visto hasta ahora. Creo que hay incluso algunos comentarios o no sé si hay. Ah, no. Hola, ¿podéis levantar la mano y abrir el micro? Ah, Clarisa, veo que has puesto allí un diagrama. No sé si quieres exponer algo. No, este diagrama es el que está en la doctrina secreta. Yo Mm. pienso que te iría muy bien utilizarlo, Ajá. porque tú pones ahí unos planos, pero no los pones los siete. Eh, bueno, todo está formado Bien, a partir de ahí. Está en la doctrina secreta, ¿eh? No. bien. Sí, 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 lo reconozco, lo reconozco. Sí, sí. Sí, sí, Pues no, está ahí muy bien. están los tres superiores, Adi, Anupadaka, Atma, que Sí, es ese triángulo. sí. Y a continuación viene los cinco siguientes, o sea, Ya. perdón, los siguientes. Ujú, ujú. Sí, sí. Desde Atma, Buddhi, Manas, Kama y físico. Están todos, ahí están los siete. Está Y bien. cada Sí, uno sí. tiene su propia característica
y se desarrolla su propia cualidad, etcétera, etcétera. Ahí está todo Bien, está muy completo, vaya. bien. Sí, sí, Porque ya has añadido si no, unas... pues tú vas con las manos para aquí y para allá, No, no, pero no, pero no, no no lo es... vemos. Sí, has estado explicando cosas con las manos, y para arriba y Ah, para bueno, las abajo. manos, sí, Sí, claro. a mí me atáis las manos y me quedo mudo. Bueno, pues un gráfico completito va muy bien, Ujú. Daniel. Bien. Sí, sí, no, está bien, está bien. Has añadido unas notas aclaratorias, esto que has puesto en lila y en rojo y tal, está bien, sí, sí. Muy bien, oye, cada uno tiene que encontrar su... Que no es que yo me lo Ujú, invente, eso lo he puesto, pero ujú. porque lo dice ella, que sois Sí, sí. así. No, Solo no, que yo también, yo creo que añadido al también he dicho. gráfico, añadido al gráfico, Sí, 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 en sí, el lugar que corresponde, ayuda sí, mucho a comprender. sí, 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 sí. Sí, sí, no, yo también creo que he dicho lo que ha dicho ella, pero bueno, si no alguien no es de la misma opinión, que lo diga. Una cosa que haya alguna grieta en lo que he dicho. Pero creo que más o menos he dicho lo que ha dicho ella. No hay Pero manos. bueno, te veo, Luis, así abatido en el sillón. Oh, no, que lo has hecho, lo has explicado muy bien, Ujú. interesante y lo has explicado muy bien. No te Ujú. preocupes que, como se dice vulgarmente, la has clavado y Bueno, has dado ujú. unas explicaciones, hombre, por lo menos es bastante entendible, ¿no? Bastante inteligente en ese sentido. Vale, pues eso es lo importante, pero bueno, que cada uno se haga su, a partir de los gráficos que hay, que haga su, yo creo que es bueno que cada uno haga un poco su croquis, ¿no? Para que le ayude a ¿No? su Porque es nivel de complejo. comprensión. Sí, sí. Este tratado es complejo porque piensa que estamos trabajando con un libro que ha formado parte y ha desarrollado a todas las civilizaciones que ha habido en el pasado hasta ahora. Mm, Entonces, entender y poder explicar una versión antigua en versión formato nuevo y que no se pierda nada mm, es un poco mm, bastante complejo. La intuición tuya está funcionando en ese sentido. Ahora todo depende de cada uno que sea capaz de entenderlo, que sea capaz de digerirlo, ¿no? De mm. comer, de coger en este mercado, como diría los cabalistas, en este mercabal, ¿no? Mescabal, Sí, bueno, complejo. No, un poco gracias. la primera intención de explorar estas estancias aquí con vosotros todos, yo, es, o sea, es un texto, yo entiendo, muy difícil de leer. Muy difícil. Entonces, comprendo pues que mucha gente diga, no, yo no leo esto, yo no llego a esto, ¿no? Entonces, el intentar explicarlo así de una forma que se pueda entender, o buenamente es lo que intento, pues servirá en primer lugar para los que dicen, no, esto yo no me lo voy a leer, ¿no? Porque al menos, pues, quedan unas nociones claras, ¿no? Espero yo. ¿Eh? Y bueno, y los que quieran ahora profundizar, pues creo que con esta introducción que estamos haciendo pueden apreciar mucho más los comentarios y separar lo que es paja de lo que es grano en los comentarios, etcétera, ¿no? Esto es lo importante, los Mm, comentarios, ¿no? Está mm, como está explicando tú, mm, está muy bien. O sea que para poder entender todo lo que es mm, la figura que has enseñado, tienes que saber, pues, de una cantidad de filosofías y religiones, sobre todo, ¿vale? Tienes mm, que tener una clara idea de lo que es, no el misticismo en sí, pero sí los simbolismos mm, que mm. hay en cada filosofía, que está Claro, manifestado también en diferentes religiones. claro. Entonces, entender esto tiene que tener una cultura muy amplia, muy vasta en ese sentido, ¿no? Para entenderlo a la primera, o que tenga un trabajo muy desarrollado en otras existencias, ¿no? Y que en esta, en cuando quede una mosca, te aclapa, ¡pum!, la engancha al vuelo, ¿no? Mm, mm, No, es complejo. Ya como lo has explicado, para mí, a mi entender, bastante interesante, bastante importante. mm. Vale, muy José, bien. comentar algo. Mira, José, José quiere comentar algo, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que debemos darte las gracias porque esto es una tarea titánica, tratar de entender
todas estas enseñanzas, y tú arriba de eso lo has tratado de transmitir en una forma que sea más fácil el tratar de el poder entenderla Ujú. y asimilarla. Así que te damos las gracias y esto nos va a ayudar, no te preocupes, que el que quiera seguir profundizando, por aquí tenemos una guía Ujú. clara y precisa. Gracias, José. Sí, sí. Y tú ya le has explicado, Daniel, que has explicado lo que es la jerarquía egipcia, la Mm. jerarquía también de la Cábala, de la India. Estás explicando una serie de jerarquías. Claro, estás intentando vestir o vestirlo con la nueva forma actual de la cultura occidental actual presente, ¿no? Mm. Es complejo intentar coordinar esta simbología en ese sentido de analogía, ¿no? Y Ujú. correspondencia. No, no, para mí bastante bien lo está explicando. Bien. Bueno, pues nada. Pues no sé si alguien, gracias. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa más. Bueno, la verdad es que hablar del sexto verso, ahora de la estancia quinta, pues no nos llevaría menos de media hora. Y son hora española las 7:15. Y estamos ya todos quizá pensando con la zambomba y el turrón. No sé, no sé si ¿qué queréis? ¿Lo dejamos aquí? Quizás podríamos abordarlo mejor a la vuelta, que Bien, no nos quedemos ahora, porque pasarán días hasta... tú tendrás tu, el 16, ¿verdad? sí, El sí, 16 de enero sí, tendrás... vale. Y ahora pasarían días y... Mm. Bueno, digo yo, Sí, vale, es sí, sí, una sí. idea, no sé. Es mejor que lo asimile porque lo que es el Ujú. foie está saliendo por todos los pelos a todo el mundo. Sí, y la estancia 6 profundizaremos más en el FOA todavía, o sea que Sí, esto no se quedará solamente en la quinta, sí, sí, en Yo la creo sexta. que ya está, hombre, no sé, yo no puedo opinar en eso, pero como he dicho antes, ¿no? Actualmente deja, como dice eh, Clarisa, dejar que la asimile, la conciencia interna le pase los datos a la externa, ¿no? A los personas. Porque el FOA le está saliendo por las orejas, los pelos, por todo sitio. Sí, Está sí. poniendo los pelos de Cuidado, no te punta. electrocutes, ¿eh? Pues lo dejamos aquí y entonces lo que sí, el 16 de enero, yo doy por supuesto que habéis tomado notas, que os acordaréis de todo lo que hemos visto hasta la quinta y abordaremos directamente la sexta sin repasar las anteriores. ¿Eh? Y bueno, y quien tenga que repasar algo, pues ahí estará el vídeo, ¿eh? Y podéis repasarlo si queréis alguna cosa y porque atacaremos directamente la sexta. muy bien. Volveremos al número pi. ¡Wow! Número sagrado. Número sagrado, sí. Pero también hablarás del pi, o del sagrado. Bueno, de una forma muy curiosa, sí, sí, pero sale otra vez, sí, sí. Ok. Porque claro, los lipicas, sigue hablando de los lipicas y cómo actúan en el mundo fenoménico, o sea, en el mundo visible, pues el sexto verso de una forma camuflada, pero veréis que saca otra vez el número pi, refiriéndose a eso, al mundo de los fenómenos, que es el que rigen los lipicas, ¿no? Y Pero toda la jerarquía, ¿eh? Ya veis que lipicas, cuando decimos lipipas, es espíritu lipicas, alma lipicas y los elementales, ¿no? pero lo dirás a través de la jerarquía de cuerpo, de microcosmo o de macrocosmo, toda la jerarquía. Lo que Bueno, todavía vamos saltando de uno al otro, pero nos vamos centrando progresivamente y en el sexto estancia ya definitivamente nos centramos en el microcosmos humano. ¿Eh? Donde la ya definitivamente dejamos atrás bueno, todo. Pero fijaros que cada vez vamos saltando más de uno al otro y espero que nos confundáis, porque en el fondo explicarlo a un nivel es explicarlo a todos los niveles. ¿Eh? por Pero eso claro, está muy bien, por eso está muy bien explicarle la estructura de cómo claro, se estructura la nivel personal, ¿no? A claro. nivel humano, ¿no?
Entonces yo creo Es una plantilla de trabajo que tiene que ser operativa, aplicable en cada uno de los sistemas en que trabajemos. Y además, al pasar todo esto para el YouTube, cada cual, en el tiempo que esté disponible, pues que revea cada video de esto. Eso es. Eso se está guardando ahí, se está empleando un trabajo maravilloso Eso de es. todas las conferencias que nos comparten. Qué bien poder tenerlo todo así, ¿eh? Sí, Este Zoom vino de maravilla. Ujú. maravilla, maravilla, maravilla. Porque ¿cuántas veces hace años oí a alguien hablando de algo? Ujú. Me quedé a veces con muchas dudas y ya después no pude volver a oírlo más, puesto que no había ninguna forma de grabar. Sí. Y ahora que la tenemos hay que disfrutarla, hay que Bueno, utilizarla. con casetes, con las casetes famosas. No, pero muchas veces ni se grababa nada, Mm. no se grababa. No Sí, había esa cosa, porque sí, además sí, es verdad, ni se llevaba grababa. y después cómo transmitían los casetes al resto de los que habían participado en una conferencia. Se hacía difícil, pero ahora no, nada es fácil. Solamente es disposición nuestra de ir a buscarlo allí y ahí nos está esperando para que lo podamos rever otra vez. Pues nada, entre campanada y campanada ya podéis ir repasando YouTube. No me queda más que desearos unas felices fiestas y que, bueno, que el año 2026 os traiga salud y felicidad. Y también la material, porque claro, pero sobre todo la espiritual, ¿no? está relacionado. Ujú. Sobre todo Daniel, que no sea peor que este año. Que no sea peor que este año. Que es lo importante, que no sea peor que Peor que este año. este Bueno. año. Ya lo hemos asimilado, Mm, adaptado y mm, durado un poco a mm. nivel psicológico. Ahora, mientras no sea peor, la idea Sí, sí, hay ya lo hemos mejorado. a nivel global hay una involución ahora, sí, Sí, sí. Clarisa, que no sea peor que este año. Diosito, Diosito, consérvame como estoy, dicen algunos. Pues sí. Sí, gracias. Ricky, Bueno, Gracias, pues que querido tengáis Daniel. muy buenos Bueno, días y nos vemos Abrazo a todos. gracias. prontito. Felices fiestas. Un abrazo Luisito, grande a Luisito. todos.